La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos y abrazamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y deseamos con todo nuestro corazón, una y otra vez, que el Señor de toda gracia y el Espíritu de toda bendición siga siendo en sus vidas y en sus hogares. En esta mañana vamos a poner en las manos del Señor esta transmisión y vamos a rogar al Dios Todopoderoso que nos asista, nos bendiga y sobre todas las cosas que su nombre sea altamente glorificado. Incline su rostro y oremos a Dios. Padre, Dios de los cielos y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos la bendición y la oportunidad que nos concedes de estar nuevamente aquí en tu presencia, invocando tu nombre, glorificándote y dándote gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Te ruego en este momento, mi Señor y Salvador, que tomes nuestras vidas en tus manos y este equipo de trabajo, Señor, que tú has formado, sea asistido y respaldado, Señor Jesús, con tu ayuda divina, para que la transmisión que hoy hacemos sea, Señor, de bendición y edificación para toda tu iglesia, para todos nuestros hermanos y aún para aquellos que no te conocen. Señor Jesús, asístenos, bendícenos y glorifícate en este día. Bendito seas para siempre, mi Señor y Salvador. Amén. Hermanos amados, le recuerdo que allí en casa, junto con su familia, siempre es bueno que tenga usted no solo la Biblia, sino además su himnario y una libreta de notas para registrar lo que el Señor esté hablando a su corazón y de esa manera usted dé seguimiento a la obra de Dios en su vida, en la vida de sus hijos y en la vida de su familia, y de esa manera crezcamos más cada día en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en la experiencia que unos y otros y todos tengamos con el Señor. Dice el libro de Éxodo 33:9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.
Lea conmigo o escuche con su corazón lo que dice este versículo 9 del capítulo 33 de Éxodo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Para escuchar la voz de Dios y que Dios hable a nuestro corazón, necesitamos entrar en su presencia, en su comunión, en las tiendas del Altísimo. Y cuando nosotros lo hagamos, como lo hacía aquel su siervo, en ese mismo espíritu de platicar con Dios, Dios siempre hablará a nuestras vidas. En esta mañana, abra su himnario en el canto número 62. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Aleluya. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón. Da gloria y honra, alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. La gloria y honra, alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Aleluya. Entra en la presencia del Señor, en su comunión, en su bendición. Y no solo escucharás su voz, sino además sentirás su diestra, sus brazos amantes que te envuelven no solo a ti, sino también a los tuyos. Y cuando experimentemos esto en medio de la circunstancia en la que estamos, podremos permanecer en paz, en seguridad y en la convicción plena de saber que el Señor está con nosotros. Abra su himnario en el coro 3, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cantemos. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, mostrado a
ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Aleluya. Que ese siempre sea nuestro anhelo, hermanos, estar en la presencia del Señor, porque no hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay mejor lugar que estar postrados, adorando al que vive y vive para siempre. Coro 80. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los cuales puedo sentir tu presencia, en los cuales puedo recostarme en ti, en los que puedo yo gozar de tu amor. Cantemos. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo gozar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo gozar de tu amor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los
los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo gozar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo gozar de tu amor. Mas la hora viene, dice el Señor, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mas la hora viene y ahora es, dice el Señor. Esa hora es hoy, en este momento. Inclina tu rostro con tu esposa, con tu esposo, con sus hijos, allí en familia. Y que el Señor encuentre que el Eterno, que el Santo de Israel encuentre en cada uno de los miembros de este hogar, de esta familia, un verdadero adorador y se agrade el Señor de cada uno de nosotros. Señor, en este momento, en la comunión y bendición de tu Santo Espíritu, te adoramos. Y te adoramos desde lo profundo de nuestro corazón, porque al igual que aquel tu siervo Moisés, también ahora nosotros nos sentimos en tu misma presencia, Señor. Y por ello ahora nosotros también nos postramos ante ti y adoramos. Y glorificamos tu precioso nombre, dándote gracias por tus muchas misericordias. Te agradecemos, Señor, en esta mañana tu bondad, tu amor, tu gracia, tu misericordia, porque al estar en tu presencia y contemplar, Señor, la hermosura de tu santidad, tu majestad, tu gloria, nuestro espíritu se regocija en ti, Señor, porque nos has concedido la bendición de conocerte, de conocer al único y verdadero Dios, al que era, al que es y el que ha de venir, al Todopoderoso. Y por eso en esta mañana, al estar delante de ti, te adoramos, Señor, en espíritu y en verdad. Esos son los momentos especiales que nos sostienen, que nos hacen estar en pie, que nos hacen caminar, que nos hacen avanzar. Estos son los momentos especiales en que el refrigerio de tu espíritu, el rocío de tu espíritu viene a refrescar nuestra alma, a alentar nuestro corazón, para llevarnos a escuchar tu voz. Yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y cuando escuchamos por tu Espíritu esa voz en nuestro corazón, Señor, nos humillamos en tu presencia y reverenciamos tu precioso nombre
y damos honra y gloria a ti, porque sabemos que no estamos solos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias, oh Señor, gracias por este momento especial que en tu bondad nos has participado a través de estas alabanzas y de esta oración que en tu nombre y por tu Espíritu hemos hecho en esta mañana juntamente con todos nuestros hermanos allí en sus hogares, con sus familias. Gracias, gracias Señor. Amén. Hermanos amados, vamos a considerar en esta mañana con la ayuda del Señor el libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento de acuerdo al orden que nos presenta la Biblia cristiana que usamos, versión 60, Reina Valera, último de los profetas menores. Hace, si no mal recuerdo, ya 3 años y medio que iniciamos la consideración de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. 39 libros llevamos estudiados hasta el día de hoy. Deseamos que en 3 años y medio hayamos estudiado los 39 libros del Antiguo Testamento que hoy concluimos, para que a partir de nuestra próxima clase en la que abordemos este asunto, Conoce tu Biblia, iniciemos ahora la consideración del Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo y durante el 2021 cerremos el estudio de los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que estudiemos la Escritura, dice el Señor, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y os parece que en ellas encontráis la vida eterna? Cristo es la vida. Malaquías 3, versículos 6 y 7. Leemos unidos estos 2 textos de la palabra del Señor que dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Señor, Dios Todopoderoso, tú que hablaste a tu pueblo y a los sacerdotes por medio del profeta Malaquías, ahora te rogamos que sea por tu Espíritu que hables a nuestros corazones y que nuestros corazones se vuelvan a ti en todo lo que tú demandas de nosotros. Ponemos en tus manos nuestra vida y te rogamos, Señor, tu asistencia, gracia, consejo y dirección en todo lo que hemos de hablar. En tus manos estamos. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Al iniciar la consideración de nuestro tema de escuela dominical de esta mañana, domingo 14 de junio de este año de gracia 2020, encontramos, hermanos, a partir del pasaje bíblico base de nuestro tema, una verdad bíblica. Dios no cambia. Por ello no hemos sido consumidos y gozamos de su misericordia. Pero también encontramos una verdad bíblica aplicada. Dios nos exhorta a que nos volvamos a Él y guardemos sus mandamientos, y Él se volverá a nosotros. La verdad bíblica tiene su base en Malaquías 3:6 y la verdad bíblica aplicada tiene su fundamento en Malaquías 3:7, que son los 2 textos o versículos
que hemos leído. Malaquías significa mi mensajero. Debemos considerar muy rápidamente en cuanto al marco histórico en el cual se ubica el libro de Malaquías, que el profeta fue contemporáneo de Nehemías, Ageo y Zacarías, e incluso de Esdras. De tal manera que si nosotros leemos los libros de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías, podemos comprender a plenitud el contexto histórico, el contexto religioso, la situación espiritual que se vivía en tiempos del profeta, quien, por cierto, escribió aproximadamente 100 años después de que habían regresado del exilio en Babilonia, tiempo en el cual el templo ya había sido reconstruido. ¿Cuál era la condición espiritual del pueblo en tiempo del profeta Malaquías? Un formalismo religioso y un sacerdocio vacío. En el libro que escribe Malaquías hay muchas revelaciones importantes. Quiero mencionar solamente 4 de ellas. Una, el amor de Dios por su pueblo. 2, la existencia de un remanente fiel. 3, promesa del advenimiento del Mesías. Y 4, el anuncio del precursor del Señor. Por supuesto, hay otras revelaciones importantes y trascendentes que encontramos leyendo el libro del profeta, que no son más que 4 capítulos muy breves, muy cortos. Realmente es una hoja y media de la Biblia, de tal manera que en un lapso de 20, 30 minutos usted puede leer y sobre todo leer en oración. En relación con el bosquejo del libro que presenta nuestro tema y que constituye no solo la estructura, sino el guión del desarrollo y consideración del libro, podríamos decir en primer lugar, hermanos, que hay un mensaje del Señor para toda la nación que encontramos en el capítulo 1, en sus primeros 5 versículos. Después hay una reprensión para los sacerdotes. En tercer lugar, una reprensión para el pueblo a quien se le imputan ciertas acusaciones de parte del Señor. 4, hay una promesa para el remanente fiel que anuncia el advenimiento del Mesías. Y 5, hay un epílogo al final del libro de Malaquías donde se le reconviene al pueblo para que, conociendo la ley de Moisés, ésta se convierta verdaderamente no solo en regla de fe, sino también de moral y de conducta para el pueblo. Digamos que estos son los 5 apartados fundamentales: un mensaje a la nación, un mensaje a los sacerdotes, un mensaje al pueblo, un mensaje al remanente fiel y un epílogo. Y a partir de esta estructura vamos a tratar de platicar un poco en relación con cada uno de estos apartados y cuál fue la respuesta del pueblo, la respuesta de los sacerdotes a cada uno de estos mensajes del Señor. En primer lugar, dijimos, hay un mensaje de amor para la nación que encontramos en el capítulo 1, en sus primeros 5 versículos. Mensaje de amor a la nación. Dice el Señor: yo os he amado. Yo os he amado. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Nos has amado? Y entonces, ¿por qué tanto sufrimiento?
No solo respecto a la cautividad, sino a los 70 años que estuvimos en una nación extranjera. ¿Nos has amado? Y entonces, ¿por qué todavía seguimos bajo el dominio babilónico? ¿Nos has amado? Y entonces, ¿por qué tantas desgracias ahora después de que regresamos del exilio? Nuestras expectativas eran grandes. Y sin embargo, no vemos el cumplimiento ni la materialización de ese amor que dices tener para con nosotros. Hermanos, qué ingrato es el género humano. Qué ingratos somos, para decirlo claramente. Porque a pesar de que es Dios quien le está diciendo al pueblo, a su pueblo, que les ha amado, el pueblo cuestiona la palabra del Señor. Pone en duda el amor de Dios. No nos acontezca así a nosotros, independientemente de los problemas y luchas por los que estemos pasando o lleguemos a pasar. No cuestionemos el amor de Dios. Si usted cree la palabra que el Señor le dijo al profeta Jeremías y que ahora por su espíritu es una palabra para nosotros, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, esa palabra guárdela en su corazón, porque esa palabra le va a sostener en pie cuando venga el problema, la prueba, la enfermedad, la pandemia. Usted va a seguir experimentando el amor de Dios y en esa experiencia usted va a glorificar su nombre y nunca diga, como aquel pueblo, ¿nos has amado? ¿En qué nos has amado? Dios tuvo una respuesta para ellos. Respuesta que encontramos en el mismo versículo 2 y hasta el versículo número 5, cuando Dios les hace ver que Él en su soberana voluntad eligió a Jacob en lugar de Esaú, que era el primogénito. El Señor es Dios y Él es soberano. Y aun siendo Esaú el primogénito, Dios tuvo a bien escoger a Jacob, padre de todos ellos. Y con esta evidencia y prueba, entre otras más de las que habla el Señor en los versículos 3, 4 y 5, les responde a su reproche para mostrarles que su amor es inamovible, no cambia y permanece para siempre. Si usted lee la parte segunda del versículo 2 y los versículos 3, 4 y 5, comprenderá. Solo quiero agregar a esto que Edom, a quien se refiere el versículo 4, es Esaú, a quien se refiere el versículo 3. Y para comprender todavía mejor estos 5 versículos, yo le sugiero que lea el libro del profeta Abdías. Son escasamente 28, 30 versículos, ni siquiera un capítulo completo. Si usted lee el libro del profeta Abdías, entonces comprenderá mejor lo dicho por el Señor a la nación de Judá. Dijimos que en segundo lugar, después de dar un mensaje a la nación, el Señor da un mensaje a los sacerdotes. ¿Cuál es el mensaje que da a los sacerdotes? Ese mensaje lo encontramos a partir del capítulo 1, versículo 6, hasta el final del capítulo 1 y los primeros 9 versículos del capítulo 2. Hago estas precisiones por si usted desea ir anotando en su libreta o marcando
de una manera suave en su Biblia estas secciones para que ubique cuál es el primer mensaje a la nación y ahora el segundo mensaje a los sacerdotes, que comprende del capítulo 1, versículo 6 hasta el verso 14 y después del capítulo 2, versículos 1 al 9. Los sacerdotes, dice el Señor, desprecian el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo deshonran, lo profanan. En cada uno de esos versículos hay esa reprensión de parte del Señor a los sacerdotes. Los sacrificios que ofrecen, los ofrecen de mala gana, con enojo, por costumbre, por rutina, olvidándose del espíritu que había en ese mandamiento de los sacrificios y de los holocaustos, espíritu establecido en la ley, es decir, el propósito esencial, el sentido espiritual que había en la ley para que los sacerdotes presentaran sacrificios y holocaustos. Y ellos lo habían olvidado y les daba lo mismo presentar animales que estuvieran sanos o presentar animales que estuvieran enfermos, cojos o magullados. Y en ese sentido el Señor, que mira desde los cielos lo que nosotros hacemos como sacerdotes, ahora como pastores, Él reprueba sus actos. Y lo que es peor, cuando Él les hace saber esto, en el verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Y qué dijeron los sacerdotes? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, hay una réplica. No se humillan, no reconocen su falta, no se dan cuenta que efectivamente han profanado, han deshonrado, han menospreciado el nombre del Señor. Y lejos de reconocerlo, de humillarse y de implorar el perdón del Señor, van contra Él para decirle, ¿en qué? A ver, dime, ¿en qué te hemos menospreciado? Dice el Señor, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Hermanos, una reprensión fuerte para los sacerdotes. Dice el Señor, vosotros habéis profanado mi santuario, habéis profanado mi nombre, por cuanto decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Tengamos cuidado, porque debemos entender que esto no es solo ahora para los sacerdotes de aquel tiempo, porque podríamos nosotros decir, bueno, esto ya pasó. ¿Qué sentido tiene estar considerando aspectos históricos que ya se cumplieron? No, hermanos, traigamos esa enseñanza a nuestros días, porque ahora
esa llamada de atención o de reprensión puede ser del Señor ahora para nosotros como pastores. Porque en los primeros 9 versículos ahora del capítulo 2, el Señor les hace ver a los sacerdotes que habían violado el pacto levítico. ¿Cuál es el pacto levítico? El pacto que Dios hizo con la tribu de Leví, con la tribu sacerdotal, con la casa de Aarón y de sus hijos por pacto perpetuo. No solo de que le servirían, sino cómo le servirían. ¿En qué estado espiritual debían de ministrar al Señor? No solo en los atrios, no solo en el lugar santo, sino en el caso del sumo sacerdote, aún en el lugar santísimo. Y no solo por lo que se refiere a las vestiduras, y no solo por lo que se refiere al servicio externo, sino por lo que se refiere a lo interno, es decir, lo que hay en el corazón. Y ellos habían olvidado todo ello e incluso encontraban molestia y fastidio en servir al Señor. De ahí la reprensión del Señor, porque si bien tenían, como dice el versículo 7, la bendición de enseñar al pueblo la ley, esa enseñanza tenía que hacerse con sabiduría. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, mas vosotros, dice el Señor, os habéis apartado del camino. Que el Señor tenga compasión, que el Señor tenga misericordia, hermanos amados, ahora de nosotros. En este tiempo actual, dice la Escritura por medio del apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si nosotros consideramos los términos del pacto levítico a la luz de lo dicho por el apóstol Pablo a Timoteo, encontramos un paralelismo y una semejanza, hermanos, porque el mismo que habló a los sacerdotes por medio de Malaquías es el mismo que ahora nos habla a nosotros, no solo por el apóstol Pablo, sino por el mismo Espíritu de Dios, para que como pastores, ministras y directivos siempre nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque este es nuestro culto racional. Que cuando vengamos a la casa de Dios, que cuando vayamos a visitar a un hermano a su hogar, que cuando vayamos a visitar a una persona al hospital, servid a Jehová con alegría, dice el salmista. Venid ante su presencia con regocijo. No quejándonos, no lamentando el ministerio que por gracia del Señor nos ha concedido, sino dándole gracias por este honor y privilegio que Él nos ha dado. Y que cuando lo hagamos, hermanos, no estemos fuera del templo viviendo una vida de maldad y de pecado, y cuando llegamos al templo nos pongamos una vestidura de pastores o de ministras solo por fuera, pero por dentro seamos hallados reprobados por el Señor. No sea así, hermanos. Así pues, la amonestación que el Señor hizo a los sacerdotes en tiempo de Malaquías es la amonestación que el Señor hace por su Espíritu hoy, pastores, ministras, directivos y colaboradores. Y aún para los creyentes. Porque si aceptamos que por la sangre preciosa del Cordero ahora, como miembros de la congregación, somos real sacerdocio, significa que aún como miembros de la congregación, también nosotros debemos presentarnos delante del Señor en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él, con manos limpias, corazones puros.
para que nuestro canto, para que nuestra oración, para que nuestra ofrenda, para que nuestro testimonio, para que lo que hagamos en casa, en el templo, en la calle, siempre sea como el incienso de la tarde, de olor grato al Señor, y de esa manera seamos agradables delante de su presencia. Así que, hermano amado, leamos estas secciones de mensajes especiales que Dios da, no solo a la nación, sino ahora a los sacerdotes, para que andemos en la dirección y nos guardemos, hermanos, en lo que el Señor nos ha mandado para la gloria de su nombre. Aleluya. Siguiente sección es un mensaje al pueblo, mensaje a la nación, mensaje a los sacerdotes y ahora un mensaje al pueblo. El pueblo también se había corrompido espiritualmente. Había profanado también la casa del Señor. Entre otras cosas, porque eran desleales el uno con el otro. De ahí el versículo 10 del capítulo 2. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dios conoce todas las cosas y escudriña lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. De ahí el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, de ahí esa reprensión que Él hace a su pueblo, porque Él conoce todas las cosas, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. No hay nada que escape a su conocimiento. Por tanto, hermano, hermana, portémonos con lealtad los unos con los otros y no estemos pensando en hacernos daño unos a otros, porque esto no es de Dios. Y quien tal cosa hace, deshonra al Señor y menosprecia el ministerio que ha recibido de parte de Dios, comportándose deslealmente con sus semejantes. También el pueblo en su casa practicaba la idolatría. Por un lado, invocaba el nombre del Señor, pero por otro lado, en sus hogares tenían ídolos y también practicaban la idolatría. Y aquello que hacían en lo secreto en su casa, delante del Señor era conocido. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya lo sabes todo. Mi sentar, mi levantar. Me conociste aún desde antes de nacer. Luego entonces, hermanos amados, como parte de ese pueblo, ahora nosotros tengamos cuidado y vayamos siempre por la derecha, caminando en la línea que el Señor nos ha trazado a través de su bendita palabra. ¿Qué otra cosa hacía el pueblo? Matrimonios mixtos. Si usted lee el capítulo 10 de Esdras, comprenderá el por qué. Porque a pesar de que la ley establecía que no se casaran con mujeres extranjeras, hicieron a un lado el mandato del Señor y se casaron con mujeres extranjeras y dieron sus hijas a varones extranjeros, menospreciando así la ley del Señor. Por otro lado, el divorcio era algo cotidiano.
De ahí lo que el Señor también les reconviene. Cuando les dice, no miraré más la ofrenda para aceptarlo con gusto de vuestra mano, porque Judá ha profanado mi santuario, el santuario que yo amé, dice el Señor. Con prácticas idólatras, con matrimonios mixtos, con deslealtades de los unos con los otros y con divorcios al por mayor dentro del mismo pueblo de Dios. El Señor tiene que decirle a Judá, Judá ha profanado mi santuario, el santuario que yo amé, dice el Señor. Por tanto, no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y vuelven a replicar, ¿por qué? Y hay respuesta de parte del Señor, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Por esta razón, entre otras de las ya mencionadas, Judá había profanado el santuario y había menospreciado el nombre del Señor, y de ahí la amonestación y reconvención de parte del Señor. Y todo esto nos va llevando a entender el por qué el pasaje bíblico base de nuestro tema, cuando dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y a pesar de estas cosas que hasta este momento hemos hablado, contra el pueblo, contra los sacerdotes y contra la nación, todavía el pueblo dice, ¿y en qué hemos de volvernos? Hermanos, qué triste es reconocer que los que regresaron del exilio regresaron igual como sus ancestros antes de la cautividad. 70 años no fueron suficientes para aprender la lección. Regresaron igual que sus padres, en una actitud de queja, de reproche, de menosprecio, de deshonra al Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Y decía yo que no debemos pensar que esto fue algo para el tiempo de Malaquías. No, hermanos, usted responda. ¿Hay divorcios dentro de la iglesia? ¿Hay matrimonios mixtos dentro de la iglesia? Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Porque pareciera que al igual que aquel entonces, también se ha vuelto ya esto ordinario, normal, que dos creyentes y a veces con ministerio lleguen al pastor y le digan, me quiero separar, me quiero divorciar, ya no aguanto más. ¿Dónde está el pacto que un día hicimos el uno con el otro delante del Señor? Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de nosotros. Y no escuchemos de parte de Dios
lo que el Señor le dijo a Judá: no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios nos ayude. Dios, hermanos amados, nos guarde. Aunado a esto que ya mencioné, en los versículos, capítulo 2, verso 17, y del capítulo 3, en los primeros 5 versículos, particularmente del 3 al 5, nuevamente el Señor responde al pueblo que está escéptico porque no ve con claridad el juicio de Dios. Es decir, pone en tela de duda que Dios verdaderamente sea justo, que Dios verdaderamente tenga conocimiento de todas las cosas y actúe con justicia. Basta leer el versículo 17 del capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dicho de otra manera, el pueblo consideraba que los que hacían mal eran bendecidos y prosperados, y esto no lo podían soportar. Y los que, según ellos, se portaban lealmente, según ellos, no eran ni bendecidos ni prosperados. Pero eso no solo lo pensaban, sino lo expresaban, lo decían. Y esas expresiones llegaban como una ofensa al Señor porque estaban cuestionando su justicia. Sin embargo, amados hermanos, el Señor, en su paciencia y en su amor, les hace patente una y otra vez su amor en justicia. Porque en los primeros versículos del capítulo 3 es un mensaje precisamente para aquellos que guardan el pacto y que esperan no solo en la misericordia, sino también en la justicia del Señor. Y finalmente, en cuanto a la reconvención que hace el Señor al pueblo. Después de que el Señor les dice: yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Creemos que no tenemos pecado, y con cuánta razón dice el apóstol Juan: si creemos y decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque siempre estamos viendo el mal, la maldad, el pecado de los demás, pero no vemos hacia nosotros mismos. Y por eso ellos dicen: ¿y en qué nos hemos de volver? Cumplimos los rituales, hacemos los sacrificios, invocamos tu nombre, damos nuestras ofrendas. ¿En qué hemos de volvernos? Dice el Señor: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Dice el Señor: en vuestros diezmos y ofrendas.
en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, porque hasta ese mandamiento de la ley de los diezmos y de las ofrendas lo habían olvidado. Se recuerda que por decreto de Ciro, rey persa, el pueblo que estaba cautivo en Babilonia regresó a Judá. Y no solo el rey Ciro decretó su liberación, sino que además les proveyó recursos y medios para la reconstrucción del templo y para la presentación de sacrificios y holocaustos. Y sabiendo que había recursos de parte de Ciro, rey persa, pues muchos hicieron caso omiso a la ley y dejaron de ofrendar y dejaron de diezmar. Y de ahí que el Señor, que conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, no solo respecto de sí mismo, sino de sus criaturas, es decir, de nosotros y de toda su creación, les reprocha su actitud y por ello les dice, me habéis robado. Y el hombre dice, ¿en qué te hemos robado? Hermano, traigamos esa enseñanza ahora en nuestros días. Seamos sinceros y honestos. Les hemos estado invitando para que en este tiempo de contingencia que no hemos podido venir a nuestros santuarios, que usted apartara su ofrenda de jueves y de domingo y la fuera guardando. Y si fuera el caso, en el número de cuenta de Oxxo y de Banorte que se le proporcionó, allí la depositara. O bien, una vez reabiertos nuestros santuarios, trajera a usted la ofrenda, no de la última semana, sino de los últimos 3 meses, porque quiero que sepa usted que el próximo domingo 21 de junio cumplimos 3 meses que no hemos podido estar en el santuario. Luego entonces, no va a ser una ofrenda de la última semana o de las últimas 3 semanas, sino de los últimos 3 meses. Yo le pregunto, ¿cuánto lleva usted reunido de ofrenda de estos 3 meses? Y si no lo hemos hecho, dominados por el pensamiento, engañados por la idea de que, pues, no hay culto, ¿cómo voy a dar la ofrenda? El templo no está abierto. ¿Cómo le voy a dar al Señor mis ofrendas? Hermano, no nos tenga ahora que decir el Señor lo mismo que también le dijo al pueblo, me habéis robado. Así que dejo eso en su corazón, porque no es una ofrenda para un servidor, es una ofrenda para el Señor, para su causa, para su obra, para la extensión de su reino aquí en la tierra. Y es al Señor a quien hemos de rendir toda honra, gloria y honor. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Bendito sea Él para siempre. Considere y medite en esto que hemos dicho. Cuarta y penúltima sección, promesa para el remanente fiel ante los malos. Del capítulo 3, versículos 13 al 15, nuevamente viene una reprensión de parte del Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho,
por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. No se deje dominar por ese pensamiento, hermana, hermano, joven, señorita, instructora, directivo, ministra, pastor. Si servimos a Dios, hagámoslo con todo nuestro corazón, en amor y gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque, como decía nuestro hermano Timoteo Gutiérrez Cíntoras, si el Señor me concediera 10 vidas y las 10 vidas las dedicara yo a servir al Señor, ni aún con el servicio de las 10 vidas lograría yo pagar lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Así que sirvamos al Señor con amor, con gratitud, con vehemencia, con solicitud, con diligencia, con gozo, no quejándonos, no viendo a nuestro derredor, sino contemplando cada día las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana para con nosotros, y en gratitud a lo que el Señor hizo y a lo que Dios es. Hermanos amados, sirvamos a Él con gratitud en nuestro corazón y no digamos por demás es servir a Dios. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué provecho tenemos? ¿Qué beneficio recibimos? No, hermanos. Los discípulos en alguna ocasión le preguntaron al Señor: lo hemos dejado todo, te hemos servido, ¿qué pues tendremos? Dice el Señor: ninguno, que dejando padre y madre, siervos, amigos, casas, terrenos, cosas materiales, por causa de mí, las perderá, sino que tendrá 100 veces más, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Con Cristo siempre hay bendición y con Cristo siempre hay recompensa. Pero el versículo 16 de ese capítulo 3 dice: entonces los que temían a Jehová, es decir, los que se guardaban fieles, es decir, el remanente que siempre el Señor guarda para sí, después de escuchar lo que decían los malos y de cómo hablaba cada uno a su compañero, el Señor escuchó, oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es decir, ese remanente fiel reconvino y amonestó a aquellos a quienes se refiere los versículos 13 y 14 y 15. Y esas palabras de reconvención que ese pequeño remanente fiel hizo a los malos fueron escuchadas por el Señor y fueron registradas. Ese pequeño remanente, dice el Señor en el versículo 17, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, hermanos. Ahí está, esa justicia de Dios que nosotros quizá no vemos ahora, porque queremos verla a nuestra manera, en el tiempo que nosotros creemos que debe manifestarse, y si no la vemos en este tiempo y no la vemos de acuerdo que nos satisfaga, decimos: ¿qué pasó, Señor? Estás viendo todo lo que hacen y aún así los bendices y son prosperados. Pero la justicia de Dios, hermanos, llegará, llega y llegará. Y llegará un día de una manera final para todos los que hacen mal, porque el mal, como dice nuestro hermano Aarón Cortés, el mal no tiene futuro. El mal se acabará.
El mal terminará porque la justicia de Dios, hermanos amados, es irreversible y se cumplirá contra todos aquellos que hacen mal. Pero con los fieles, con el pequeño remanente que se guarda en temor y en obediencia al Señor, dice el versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Cristo viene. Seamos ese pequeño remanente, amados hermanos, que se guarde fiel hasta la venida del Señor nuestro Jesucristo. Dejemos la justicia de Dios al Señor, porque Él es el juez justo de toda la tierra. Y si nosotros nos guardamos en temor, reverencia y santidad, cuando Cristo venga, dice el profeta Malaquías, nacerá el sol de justicia. Cristo es el sol de justicia que sigue alumbrando hoy en las horas más oscuras que como iglesia vivimos. El sol de justicia sigue brillando y su luz sigue irradiando el corazón de los suyos para la honra y gloria de su nombre. Finalmente, decíamos que hay un epílogo. Versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Por qué esta palabra? Pues por lo que habían dicho los malos en el versículo 14. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué aprovecha? Conociendo el Señor sus pensamientos y lo que ellos hablan y murmuran a través de su siervo el profeta Malaquías, les dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y finalmente, el Señor a través de Malaquías anuncia al precursor del Mesías, según los versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos amados, esta última profecía del Antiguo Testamento, porque después viene un periodo conocido como un periodo de silencio de 400 años. Ese periodo de silencio de 400 años se abre justamente con el cumplimiento de esta última profecía del Antiguo Testamento. Porque el espíritu de Elías, al que se refiere el versículo 5 del capítulo 4, encarna en el bautista llamado Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista con el espíritu de Elías, efectivamente, no solo prepara el camino del Señor, sino que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermanos amados, de manera general, este es el contenido del libro de Malaquías que el Señor nos revela en esta mañana. Deseo con todo mi corazón que esos rasgos literarios que señala el punto 2 de nuestro tema, en donde hace referencia
a las 6 veces en que el pueblo dice, ¿en qué nos amaste? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado contra ti? 6, 7 réplicas de un pueblo duro que no reconoce su maldad ni su pecado, y que a cada una de esas 6 o 7 réplicas rebeldes del pueblo hay una respuesta tajante y terminante de parte del Señor. En el punto 3 de nuestro tema, efectivamente hay una relación entre lo que anuncia Malaquías, por ejemplo, capítulo 3, versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, tiene cumplimiento en Mateo 3:3, Marcos 1:2, Lucas 3:4. Lo que el Señor refiere en Malaquías 4, 5 y 6 tiene su cumplimiento Lucas 1:17. Y lo que señala Malaquías 1, 2 y 3 tiene su cumplimiento en Romanos 9:13. Esta es la relación entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento. En cuanto a discernir el error, apartémonos de ese formalismo religioso y vacío, carente de piedad. Vivamos como cristianos e iglesia, hermanos, un cristianismo vivo en la asistencia y poder del Espíritu Santo. Enderezar la dirección. Nuestro tema nos invita para que dejemos atrás la apatía, la indiferencia, la deslealtad, porque son estorbos en el servicio a Dios y esto ofende al Señor, quien no solo mira nuestro exterior, sino sobre todo nuestro interior. No seamos rebeldes como pastores, ministras y directivos. No seamos rebeldes como congregantes. Volvámonos al Señor, pues solo a través de una conversión sincera experimentaremos la plenitud de su presencia. Como pastores, ministras y creyentes, vivamos como a Dios le agrada. Seamos fieles al Señor y a su palabra. Cristo viene. Y dice el Señor a través del profeta Malaquías, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Como conclusión, si nos hemos desviado del camino de la fe, volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, por esto, oh Isiar, por esto, oh Presbiterio Colima, Michoacán, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En esta mañana, todos tus hijos, toda tu familia es cristiana. Volvámonos entonces al Señor y Él se volverá a nosotros. En esta mañana reconozcamos al Señor como el gran Rey, el juez justo de toda la tierra, pero sobre todo reconozcámosle como el Dios de amor, de gracia y de misericordia, de perdón y salvación. Y en ese reconocimiento en esta mañana, hermanos, volvámonos a Él, humillémonos delante de su presencia, pidámosle perdón y que el Señor haga con nosotros como bien le parezca. Padre, Dios del cielo y de la tierra,
Estamos delante de ti y nada podemos ocultar ni esconder porque tú nos conoces tal cual somos. No solo en lo que nosotros manifestamos exteriormente, sino aún en lo que somos interiormente. Y por ello en esta mañana, Señor, yo te ruego que nos libres aún de los pecados que nos son ocultos, aún de aquellos que nosotros no reconocemos. Y lo que es más, creemos incluso que estamos bien por lo que hablamos o por lo que hacemos, pero que a ti no es agradable, Señor. Y que por ello en esta mañana tú hablas una y otra vez para decirnos: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Te ruego, Señor, que por tu Espíritu nos permitas entender como pueblo, como pastores, como ministras, como directivos, colaboradores, como iglesia, como presbiterio, que nos permitas entender, Señor, que debemos caminar en tu verdad, que debemos caminar en tu perfecta voluntad, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que en todo tiempo te glorifiquemos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, viviendo siempre en tu temor y en obediencia plena a tu verdad. Señor, ayúdanos a no ser rebeldes, ayúdanos a no ser duros de corazón. Quebranta nuestro espíritu, doblega nuestro yo, Señor, y mueve nuestro corazón a buscar tu rostro. Que en este tiempo de crisis, de sufrimiento, de dolor, de tormento, que en este tiempo de pandemia nos volvamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, lloro y lamento. Que rasguemos nuestro corazón y no nuestros vestidos solamente, sino que desde lo más profundo de nuestro corazón haya un sincero arrepentimiento y nos volvamos al Dios vivo y verdadero. Oh Señor, perdona todo pecado, perdona toda iniquidad de en medio de nosotros, purifícanos, lávanos, límpianos, porque viene el día en que el sol de justicia aparecerá en las nubes para recoger a su grey. Y en ese momento, Señor, como dice tu palabra, tú traerás salvación, tú traerás justicia, tú traerás gozo y regocijo santo a los que en ti confiamos, a ese remanente, Señor, que guarda sus vestiduras blancas y que procura mantenerse siempre con aceite en sus cabezas, Señor. Oh Cristo maravilloso, gracias. Gracias te damos porque al considerar el libro del profeta Malaquías, terminamos el estudio y la consideración que durante estos 3 años hemos hecho de todo el Antiguo Testamento. Oh Señor, que las enseñanzas y lecciones que tu Espíritu nos ha impartido a través de cada uno de estos 39 libros sean enseñanzas y lecciones que fortalezcan nuestro espíritu y abran nuestro entendimiento, Señor, para caminar siempre en tu verdad. Gracias, gracias por lo que hasta aquí, Señor, nos has mostrado. Gracias, Señor, por lo que hasta aquí nos has revelado. A ti la gloria, mi Señor, a ti la honra
y a ti la alabanza para siempre, Señor Jesucristo. Bendito seas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos amados, prepare el himno 92. ¿Cómo podré estar triste? Pero antes de cantar este himno, leo estos versículos del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 26, 28 en adelante. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor tiene cuidado de ti. El Señor tiene cuidado de mí. El Señor tiene cuidado de nosotros. No solo en lo espiritual nos pastorea y apacienta, sino también en lo material. Él nos provee y nos sustenta para la honra y gloria de su nombre, porque Él es Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor en lo espiritual, material, emocional, mental y físico. Él es nuestro todo. Hermanos, nos han hecho llegar varias necesidades, no solo al grupo Guerreros de Oración del Presbiterio, sino también al programa de la radio, que a través de la página de Facebook del Presbiterio se transmite. Y también compartimos en la página del Presbiterio y del grupo Guerreros de Oración necesidades que suben al grupo Guardas por México de la ICR. Y hermanos, son muchas, de verdad, muchas las necesidades. Pero Dios, nuestro Dios, es Dios grande y poderoso y más grande que todas estas necesidades. Yo solo quiero mencionar que llevemos en oración a Carlos y Fernando García, que están hospitalizados por COVID. José Ignacio Aguilar y Leonardo Aguilar por salvación, que ayer nos hicieron a través del programa de radio estas peticiones de oración. Norman Fernández, que nos escribió también de Puebla por un compañero de trabajo. Llevemos esta necesidad en oración. Llevemos en oración a la hija de nuestro hermano Gamaliel, la doctora Gabriela Flores, que también dio positivo a COVID. Llevemos en nuestras oraciones a Katia Cruz, a Cintia Montoya, a Francisco Hernández, que nos escribió también de Morelia, Michoacán. Les pido llevemos en oración a la familia Díaz Pérez allá en Estados Unidos, a Francisco Hernández de Santa Cruz, Michoacán, que es nuestro pueblo, que también fue llevado de urgencia con motivo del COVID. Que Dios haga misericordia y sane a Francisco. Por don Jaime y su esposa, que son las personas que nos apoyan con los arreglos florales y que tienen este negocio. El Señor los ha estado fortaleciendo, el Señor los ha estado sacando adelante y les dará la victoria para la gloria de su nombre.
Hace 8 días, en el mensaje que el Señor me permitió por la tarde, les hice yo referencia a un familiar cercano que había dado positivo a COVID. Concretamente, se trataba de una sobrina que está en Estados Unidos de nombre Olivia. Hermanos, estuvimos orando después de que ella nos notificó que había dado positivo y de los sufrimientos por los que había estado pasando. Estuvimos orando a Dios. Sin embargo, en alguno de estos días pasados, al hablar por teléfono con ella, me decía: tío, no sé cómo explicarlo. Una noche estaba yo con una fiebre muy alta, con dolores intensos de cabeza y pues seguramente de huesos, que eran realmente insoportables, pero de repente, en medio de ese sufrimiento, dolor, martirio, me envolvió un aire fresco que yo no supe entender ni puedo yo explicar. Pero en la medida en que ese aire fresco me envolvía, la temperatura empezó a descender, el dolor de cabeza y de mis huesos se empezó a quitar. Dormí completamente toda la noche y sobre todo esa angustia que yo tenía en mi corazón y que me dominaba fue quitada de mí y ahora hay una paz absoluta en mi corazón. Hermanos, les comparto esto porque esto es lo que el Señor hace en su bondad y en su misericordia. Si bien es cierto, algunos de nuestros hermanos han sido llamados a la presencia del Señor, como los 2 hijos de nuestro hermano Ángel Ramírez, me parece, del Presbiterio del Centro, a quien deseamos que Dios le fortalezca juntamente con su familia, y otros hermanos más han sido llamados por el Señor. También es cierto que muchos de nuestros hermanos que habían sido infectados por el virus han sido restablecidos por el poder glorioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por tanto, después del canto 92, vamos a hacer una oración por estas y muchas otras necesidades que Dios conoce. Él cuida de ti. Cantemos himno 92. ¿Cómo podré establecer? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Nunca te desanimes, oigo al Señor decir, y en su palabra enviado, hago al dolor huir.
seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también. Aleluya. Hermano, el Señor cuida de ti. Familia de Cristo, el Señor cuida de ti. Directivo, ministra, pastor, iglesia, el Señor cuida de ti. Jehová Sama, yo estoy allí contigo para sostenerte, para sustentarte, para guardarte, para librarte. Hermanos amados del Presbiterio Colima, Michoacán, levantemos nuestra oración y nuestro ayuno al Señor en esta mañana. Los propósitos de la oración y ayuno para este domingo 14, usted los conoce. Cierre sus ojos y con todo el corazón, hermano, hermana, familia, presbiterio, oremos a Dios. Oremos al Señor. Pidámosle por la hermana Gloria Mendoza, cuya necesidad y petición el Señor conoce. Por el hermano Carlos Guerrero, que tiene COVID. Por Luz, por su esposo y por 2 de sus hijos que también tienen COVID. Estamos en sus manos, en la vida y en la muerte. Estamos en las manos del Señor, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Señor, hemos dado lectura a algunas de las muchas necesidades que existen hoy en tu pueblo. Hemos leído lo que tú hablaste a los tuyos en aquel sermón del monte. Y en aquel sermón tú prometiste cuidar de los tuyos. Cuando ciertamente los tuyos se ocuparan de buscar el reino de Dios y su justicia. Quizá no lo hemos hecho. Quizá algunas de las personas no lo han hecho. Pero Señor, clamamos a ti, confiando no en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Tú no cambias. Leímos a través del profeta Jeremías. Y por eso no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Por ello, en esta hora, Señor, en tus manos están cada una de las personas de las cuales hemos hecho mención. Camila Reynoso, una niña de 4 años, Señor, tiene cáncer. Que las radiaciones de tu amor eliminen toda célula cancerígena y el cáncer, el COVID, la diabetes, la artritis y toda enfermedad se echará fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El mismo que predicó en la montaña y nos hizo saber que Él cuida de ti, que Él cuida de nosotros, que Él cuida de su iglesia. Es el mismo
que está allí contigo para fortalecerte, para hablar a tu corazón y decirte: no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te desampararé, porque yo soy Jehová, tu Salvador, yo soy tu Dios, tu sanador. Bendito seas para siempre. Señor, en tus manos están todas estas necesidades y aquellas otras, Señor, a las cuales no hemos hecho mención por ser una lista considerable, Señor, pero tú las conoces y tú, Señor, nos has escuchado y nos has respondido. Y así como respondiste a Olivia y a otros hermanos y hermanas que han sido sanados del COVID, así lo harás también con muchos otros, porque tú eres poderoso, Señor. Tú eres nuestro vigor y nuestra fuerza. Tú eres nuestro médico divino. Tú eres Dios y Señor eternamente y para siempre. Gracias. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que haces. Gracias, Señor, por lo que harás. Bendito seas para siempre, Señor. Amén. Hermanos amados, antes del Salmo 23, decirles que a las 5 de la tarde iniciamos, si el Señor nos permite, la transmisión con un mensaje de Dios para tu vida. El martes a las 6:30, jueves en el mismo horario y el sábado próximo 20 de junio a las 5 de la tarde por la 90.5 FM y por la página de Facebook del Presbiterio Colima, Michoacán. Estaremos llegando no solo a sus hogares, sino sobre todo Dios estará llegando a sus corazones con un mensaje de vida, con un mensaje de esperanza, de consuelo, de salvación y de poder para gloria de su nombre. Hermanos amados del Presbiterio Colima, Michoacán, que dispusieron su corazón, su vida para orar y ayunar al Señor por los propósitos que definimos para este día, que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca y que el Señor nos permita seguir en este mismo espíritu de unidad en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Leemos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Buen provecho. La paz de Dios.